zona aledaña, ¿verdad?, o cercana a la lesión. Hay un malestar general, un decaimiento. Bien, y pueden haber otro montón de síntomas, ¿no?, vinculados, que van dependiendo siempre de nuestras respuestas inmunitarias, ¿no? Ahí va. Entonces, sí, perdón, en algo que parece sí, tan común y que muchas veces seguramente a todos nos ha pasado, que es un pequeño arañazo, de repente jugando con el gato, bueno, y uno lo deja pasar y bueno, y si no está atento... Exacto, y si tenemos además de eso una persona, ¿verdad?, la que recibe la mordida o el arañazo es una persona inmunodeprimida o que está en un plan de vacunación como estamos ahora o en alguna otra situación, puede generar síntomas que son muy comunes a otras enfermedades. Entonces pasar desapercibido y no ser diagnosticado adecuadamente, ¿no? Ahí va. Entonces es importantísimo remarcar que cuando tenemos contacto con animales y mascotas, bueno, si somos arañados, mordidos por un gato o picado por pulgas, que no sabemos si son de gato, de perro, lo que sea, bueno, podemos estar adquiriendo sin querer una bacteria que nos va a causar todo esto que estamos explicando, ¿no? Y hasta podemos llegar a tener un aumento del tamaño de nuestro vaso. Bien. Entonces, todo eso, los ganglios, ¿verdad? Los ganglios pueden abscedar, se pueden formar una fístula, pueden supurar, o sea, y como no se detecta, a que es difícil de diagnosticar, hay un montón de pruebas para hacer en sangre directamente para detectar la infección. Entonces, teniendo simplemente la historia clínica, ¿verdad?, recordando que un animal, un gato, nos arañó, nos mordió, junto con toda la información, el proceso, y bueno, si tenemos un ganglio accesible, que está inflamado y que podamos hacer una biopsia, se puede aislar la bacteria. Bien. Y generalmente es una enfermedad no grave, ¿no? Porque si la diagnosticamos a tiempo, no va a necesitar ni siquiera un tratamiento médico, como que claro, sola el cuerpo, ¿verdad?, responde. Pero en otros casos, el tratamiento necesita antibióticos, ¿sí? Bien. Entonces, es importante, ¿no?, que esta enfermedad no la dejemos pasar, porque hemos hablado de enfermedades transmitidas desde otro punto de vista. Por ejemplo, hablamos justamente de un gato que mordió a una persona, que falleció después la persona porque el gato tenía rabia. Entonces estábamos hablando de una enfermedad mortal transmitida por una mordida. Bien. Que también es una zoonosis muy importante, una de las más importantes en el mundo, hoy por hoy, no así en nuestro país. Bien. Pero hay otras enfermedades de repente menos graves, más comunes, o menos diagnosticadas, porque de repente estamos decaídos con fiebre o algo, tomamos un antifebril, un antiinflamatorio, o a veces nos automedicamos o nos están medicando por otra cosa y bueno, de repente ahí el proceso queda encubierto, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Sí. Pero es importante recordar que cuando tenemos algún problema de inmunodepresión, seamos adultos, seamos niños, tener el cuidado de que en esas personas cuyos sistemas inmunitarios están débiles, se pueden desarrollar en este tipo de enfermedades complicaciones bastante graves, ¿sí? Claro. Entonces, que comúnmente muchos ignoramos, porque yo, escuchándote, no conocía este tipo de enfermedad de zoonosis, y simplemente se me ocurriría que de repente ante un arañazo que en la zona se pueda complicar, como vos me decís, se me ocurriría que bueno, una infección, algo así, pero nunca pensaría en algo de esto. Por eso está bueno recurrir a justamente la gente que sabe y saber también cómo hacer para prevenirlo, ¿no? Cómo hacer para tratar de que esto no suceda, qué hacer con los animales, cómo mantener los animales que nos rodean sanos, ¿verdad? para que esto no suceda. Exacto, buenísima tu pregunta. En realidad, si nosotros nos vamos a la definición de zoonosis, de cualquier zoonosis, ¿no?, podemos decirlo en simples palabras que, bueno, es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Puede ser de un animal doméstico, de un animal salvaje, ¿sí? Y los patógenos, ¿verdad? O esos ¿cómo podemos decirlo?, biológicos que vienen del animal, del reino animal a nosotros, puede ser desde una bacteria, ¿verdad?, puede ser un virus, puede ser un parásito, ¿sí?, o pueden ser agentes no convencionales que se van a propagar hacia nosotros por el contacto directo
con los animales, o también a través de los alimentos que compartimos, o del agua que tomamos, o del medio ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces, aquí se viene un concepto que viene ahora sonando con mucha fuerza, que es el de una sola salud, donde la salud nuestra está estrechamente vinculada y relacionada 100% con la salud del reino animal y la salud ambiental. Ahí va. O sea, si esos tres factores están sanos, nuestra salud se va a potenciar, ¿verdad? Ahora, si alguno de esos factores está incidiendo negativamente en nuestra salud, bueno, probablemente se den las condiciones de que alguna enfermedad llegue a nosotros. Lo digo en un ejemplo bien claro. Por ejemplo, nosotros teníamos un tipo de clima, un tipo de situación en nuestro país, que, como sabemos, a nivel mundial está ocurriendo un cambio climático, ¿no? Ese cambio climático está alterando el ambiente que nos rodea, claro. ¿sí? El ambiente ya no dominado por nosotros como país o república, porque nuestros límites para las cosas ambientales no son murallas, ¿verdad? Estamos hablando de en el caso de la leishmaniasis, por ejemplo, que es una enfermedad que la transmite una mosquita. Esa mosquita vivía más al norte. Con el tema del cambio climático se adaptó a vivir en nuestro país, la tenemos en Salta y Paysandú, y esa mosquita encontró condiciones a estar en nuestro país. O sea, el medio ambiente le dio condiciones para desarrollarse. Claro. Además, encontró en animales de sangre caliente, como los perros, un huésped donde reproducirse y donde perpetuar la enfermedad. Y ese huésped perro, ¿sí? Y esa mosquita succiona sangre de un perro enfermo, se equivoca y succiona sangre de un humano cercano y transmite, ¿sí? ese protozoo al humano. Entonces ahí se da un ejemplo perfecto de una zoonosis donde una sola salud, para mal, ¿verdad?, está totalmente vinculada. ¿Y cómo hacemos para prevenir cierto tipo de enfermedades cuando, por ejemplo, el tema del clima no lo podemos cambiar? El tema de un hábitat para un insecto tampoco. Claro, la adaptación de las especies no se puede no se puede cambiar, no se puede. Claro, no podemos cambiar porque además hemos cambiado el hábitat. O sea, esas especies que habitaban en bosques frondosos, donde ahí quedaban autolimitadas, porque ahí encontraban para desarrollar todo su proceso, talamos sus bosques, entonces las vamos corriendo, las vamos obligando, ¿sí?, a cambiar de lugares. Claro. Y a adaptarse a nuevos lugares y a nuevos huéspedes intermediarios. Porque de repente, en el medio de la selva, ¿verdad?, con especies silvestres donde el parásito tenía ahí su ciclo, no llegaba al hombre, ¿verdad?, pero llegó a las mascotas del hombre. Y de la mascota al hombre es un solo paso, ¿sí? Entonces, en un montón de enfermedades zoonóticas, se ha empezado a comprender o a intentarlas entender desde una mirada de una sola salud, que es un poco lo que, en este caso, con un ejemplo del arañazo de gato, que no lo habíamos tratado hasta ahora, porque es otro tipo de zoonosis, o sea, ya no viene por un vector, ¿verdad?, que tiene que succionar sangre, o sea, no precisamos un mosquito intermediario ni una mosquita, no precisamos no es un virus, no precisa que el animal esté enfermo para transmitirlo, simplemente en este caso la bacteria Bartonella está habitando esa zona, ¿verdad?, de debajo de las uñas del gato. Entonces, bueno, hay un montón de enfermedades que no conocemos bien, ¿tá?, o que no estamos alerta, y que, como la pregunta tuya que me preguntabas, ¿cómo hacemos para prevenir todo eso? Bueno, esa es una gran pregunta. Prevenir mediante medidas básicas de higiene. Higiene en todo sentido, ¿no? Higiene del ambiente que compartimos con nuestras mascotas, donde no pueda existir, ¿verdad? No podemos convivir con excrementos, con orina dentro de nuestros hogares. Bien. No podemos tener un animal que es cazador, o sea, que caza animales silvestres y que después duerme con nosotros. ¿Sí? Eso es importante. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que separar. Si nosotros tenemos una mascota, a ver, tenemos un gato,
o un perro que vive en un apartamento o en una casa con un fondo totalmente cerrado, aislado del mundo exterior, sí, perfectamente va a poder entrar a nuestra casa y compartir, porque no va a tener acceso a otras cosas. Pero cuidado, porque en el fondo puede haber ratas, puede haber ratones, ¿sí? Claro, puede haber un murciélago que caiga enfermo. De otras partes. Otros animales, como ratones, bueno, cualquier tipo de insecto y todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, cuando mismo sacamos a pasear los animales, estar atentos a lo que hacen, a dónde andan. Claro, lo que tenemos que tener es a nuestra mascota protegida de todo aquel ¿verdad? Parásito interno que pueda tener, como desparasitándola en tiempo y forma, cómo la mantenemos sin parásitos externos, o sea, sin pulgas, sin garrapatas, sin posibilidad de que un mosquita lo pique, bueno, con collares, pipetas adecuadas para eso. Bien. Cómo le prevenimos otro tipo de enfermedades, como la rabia, como la leptospira, que también son zoonosis, bueno, también dando vacunas, ¿sí? Después manteniendo una alimentación adecuada y saludable, donde no usemos, ¿verdad?, vísceras, ni los alimentemos con animales silvestres. Bien. O sea, hay un montón de cosas donde podemos cortar todas las posibilidades de que aparezca algo no deseado. No solamente para nosotros, sino también para nuestra mascota, porque nuestra mascota también se enferma. Claro. ¿Sí? También se enferma de leptospira si no lo tenemos vacunado, también se enferma de parvovirosis y de jovenedad, que no son enfermedades que se transmitan al ser humano, pero que en el perro son gravísimas si no le damos vacuna. Entonces hay un montón de enfermedades vinculadas al hombre, vinculadas a los animales y vinculadas a los alimentos, porque también alimentos de origen animal pueden transmitirnos enfermedades. Entonces, en el caso de nosotros los veterinarios tenemos un rol en la sociedad donde buscamos garantizar en cierto modo la salubridad de esos alimentos de origen animal que van a ser consumidos por el hombre. En una primera instancia. Después ver, ¿no?, el tema de el cuidado de nuestras mascotas, y a la vez al estar cuidando de nuestras mascotas estamos cuidándonos nosotros. Entonces, perdón, ya estoy bien, pero sigo recuperándome aún. Tranquilo. Entonces, ¿qué quería yo explicar con todo esto? Es que las zoonosis, ¿verdad?, van a constituir un grupo de enfermedades de los animales que van a ser transmitidas al hombre por diferentes formas. Y que tenemos nosotros, todos, los humanos, ¿verdad?, la responsabilidad de, bueno, intentar cortar esos ciclos y mantener una vigilancia epidemiológica desde las autoridades, ¿verdad? Por eso es que ustedes saben que cuando se saltó este caso de rabia del otro lado, ¿verdad?, que fue en la provincia de Buenos Aires, sí, de una persona que fallece por rabia, se levantan, digamos, todas las alertas epidemiológicas en el país. Entonces, bueno, desde nosotros, desde los veterinarios, también incitamos y siempre estamos, es como que se pone el tema sobre la mesa, y estamos buscando siempre que aquellos propietarios de mascotas que no tengan vacunadas sus mascotas contra todas las enfermedades, ¿no?, pero contra la rabia también, que bueno, que es un buen momento, ya que el tema quedó sobre la mesa. Lamentablemente siempre pasa que con un hecho tan triste, ¿verdad?, que se pudo haber prevenido, porque esa persona, si hubiera sabido que esa mordida podría haberle provocado rabia, si hubiera estado, aunque sea, se lo hubiera comentado al doctor a tiempo, hubiera habido un mecanismo y se hubiera salvado a la persona. Porque la rabia, si se trata a tiempo, se puede salvar a la persona, previniendo, ¿no? Si a ti te muerde, por ejemplo, un animal que es positivo a rabia, se te hace un plan de vacunación muy exhaustivo que genera defensas tales que tú no te vas a morir de rabia. Bien. Ahora, cuando el virus progresa en tu cuerpo y llega hasta cierto nivel, ya no hay reversión. Entonces es muy triste por el hecho de que se podría haber salvado la persona, ¿no? Si hubiera podido ella saber que estuvo expuesta a través de una mordida de un gato a una enfermedad como la rabia. Claro. Entonces está bueno usar la comunicación, ¿verdad?, usar la difusión, para que todo aquel que no lo sabía y que tiene un gato y que tiene murciélagos, y que yo qué sé, y que vive en una zona complicada, bueno, decir, bueno, mira,
voy a prevenir mis gatos y los voy a vacunar contra la rabia, claro, una vez por año. Y saber... sabes que por más que venga un murciélago enfermo, tu perro o tu gato no se va a enfermar y por lo tanto tú no vas a correr riesgo tampoco. Bien, claro, y el saber, ¿no? Porque no todo pasa, no tenemos que dejar todo en manos de los profesionales, tanto de lo que es la veterinaria como en la salud cuando voy claro. a atenderme, pues si fui tarde, como esta persona que vos estás poniendo el ejemplo, claro. Ya no hay nada que hacer. Fue tarde y no le dieron con el diagnóstico, porque no sabían, o sea, nunca se manejó. Claro. Después que muere la persona, por eso es triste, claro, después que muere la persona se le hace una autopsia y ahí se descubre que murió de rabia. Entonces cuando se descubre ahí, la familia recuerda que 15 días anteriores un gato le había mordido. Claro, pero a raíz de la muerte del paciente. Exacto. O sea, no fue algo que de repente, si bien lo sabían, porque se acordaron en ese momento, le restaron importancia. Exacto, es muy importante. Y se les pasó por la cabeza cuando tenemos enfermedades o cuando nos aparecen síntomas o enfermedades que no son comunes, ¿verdad? Que no sabemos por qué tenemos fiebre o por qué. Hay veces que, se descartan virosis y cosas comunes, pero también tenemos un montón de cosas no tan comunes que son la zoonosis y que siempre andan ahí, sobre todo cuando la persona enferma trata con animales, ¿verdad? Entonces, es muy importante en la medicina de todo tipo la anamnesis. La anamnesis es eso que pasó antes de que vos empieces a estar enfermo. ¿Qué pasó en ese periodo de que estabas sano a que enfermaste? Entonces, es muy importante todos esos datos para aportar. O sea, si tenemos mascotas, si tenemos contacto con animales, si somos cazadores, si consumimos animales silvestres, hay un montón de cosas que tenemos que siempre tener claro para agregar a cuando el doctor nos atiende. Ahí va. Me pregunta un oyente si el COVID es un ejemplo de una sola salud, de lo que estás hablando. Lo es, por supuesto que lo es. En realidad el COVID que en realidad es la COVID, porque en realidad es el coronavirus, el virus y la enfermedad es la COVID. Bien. Pero en realidad es una enfermedad generada por una zoonosis, porque en realidad es el salto de un coronavirus animal a el ser humano. Y que no saltó a un humano y enfermó a un humano y quedó ahí, sino que además logró adaptarse, transformarse, y ese humano pudo diseminarlo a otros. Claro. Entonces, sí que es un gran ejemplo de zoonosis, de una sola salud porque saltó del reino animal, del ser humano porque lo afectó, y del medio ambiente porque probablemente todavía estamos esperando, ¿no?, que encontremos la causa, encontremos cuándo pasó y cómo fue. Todavía no tenemos ese dato, ¿sí? En principio se hablaba de conspiración y parecía una locura. Hoy por hoy hay muchos científicos que están pidiendo a China que ponga las cartas realmente sobre la mesa. China se enoja, que no es así, pero en realidad hay muchos estudios de coronavirus en murciélagos en China. Se habla de que puede haber escapado del laboratorio, pero más allá que escape del laboratorio, es un virus que existe en el reino animal. Claro. Y que para que una zoonosis nueva, como este caso, porque es una zoonosis nueva, no existía hasta el momento la COVID, existían otras enfermedades muy similares que habían saltado de murciélagos a otros animales, de murciélagos a camellos, ¿sí? De murciélagos a cerdos. Entonces, pero no había pasado de que saltara de murciélagos a hombres. Después hay otro tipo que es influenza y otro, pero de coronavirus teníamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos todo el tiempo presionando el medio ambiente, presionando el hábitat, presionando la biodiversidad que vive allí, presionando el reino animal salvaje que conocemos hasta cierto punto, pero desconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión generada por el ser humano lleva a que esas especies que estaban, como yo decía, perdidas en una selva, en un lugar alejado del ser humano, se acercan al ser humano. Más aún si consumimos especies exóticas, ¿verdad? Si consumimos, no sé, por algo tenemos animales domésticos para comer y criamos animales domésticos para alimentarnos con proteína animal. Pero existen otro tipo de culturas, ¿verdad? Otro tipo de consumo de animales. Y hoy por hoy
es muy común, lamentablemente es muy común, es muy preciado, es muy bien pago consumir animales exóticos. ¿Sí? Sigue habiendo un tráfico, sigue habiendo un exterminio, ¿sí? Hay casos por todos lados en América, no solamente en China. ¿Sí? Hay restaurantes que se instalan en lugares como Perú, como Bolivia, donde se habla que crían ciertos animales, como que los crían, animales salvajes criados, y en realidad en la zona no queda un jaguar. Claro, y hay por que ejemplo. ver en qué condiciones llegan esos animales al consumo, ¿no? Porque esos animales van, claro. o sea, es todo ilegal, claro. Es todo ilegal, a veces son pantallas, después se exportan, o sea, hay un montón si ustedes siguen, hay una línea de trabajo que es Mongabay, se llama, si lo siguen mongabay.com, pueden leer un montón de artículos sobre lo que pasa con la biodiversidad, no solamente en Asia, sino en América. Claro. O sea que hay un tráfico de animales silvestres porque hay gente que todavía sigue comprando. Claro, y entonces, ilegal, yo sigo comprando un lorito porque me gusta, porque lo quiero tener en mi casa cantando en mi jaulita, ¿sí? Pero ese lorito me lo trajeron de huevito o de pequeñito en una forma totalmente yo qué sé, de 100 que trajeron del medio del Amazonas sobrevivieron 5. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, cuando voy a comprar animales exóticos, tenemos que exigir que sean de criaderos exóticos. Ajá. Que hayan nacido en cautiverio, pero no comprar animales exóticos que los cazaron y me los vendieron en una jaula. Eso ya pasó, así como pasó la época de los zoológicos, pasó la época de cazar elefantes, de cazar rinocerontes, o sea, pasó, estamos en otra etapa donde la humanidad tiene que mirar hacia otro lugar, ¿no? Estamos destruyendo, estamos rumbo a la sexta extinción masiva si seguimos así. Cada vez tenemos menos tierras sanas o con biodiversidad autóctona todavía, o sea, hemos tocado todo el planeta. Nos queda muy poco, si no hacemos un cambio radical, por eso este año fue todo for nature, por la naturaleza, repoblar, replantar, reintroducir especies. Claro. La ciencia intenta avanzar para genéticamente poder recuperar especies perdidas que son fundamentales en la cadena trófica. Y bueno, yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas y la educación es fundamental, porque ¿de qué nos sirve tener un lorito en una jaula en nuestra casa? Porque es lindísimo, o como en otras épocas era re común ver en nuestros familiares mayores que tuvieran el cardenal, el canarito, no sé, el canario, que todos cantaban divinamente. Sí. Hay gente que se dedica en cautiverio a criar, y no estoy contra eso, ¿verdad? No. Lo que sí estoy es contra aquel que caza de la naturaleza para vender y uno compra eso. Claro. Claro, acá entonces, en la feria era normal ver que se vendieran los loritos, las cotorras, las chiquitas, y se empezaron como a incautar por tipos de tortugas que venían de Brasil, o sea, hay un montón de cosas. La otra vez, no sé si te acordás de un caso que se estaban mandando de Uruguay, no sé si eran tarántulas en sobres de carta a Estados Unidos. Sí, algo. Bueno, un montón de cosas. O sea, hay un tráfico porque hay gente que compra. Entonces, si nosotros seguimos comprando naturaleza para tener en nuestra casa, para mirarlo, para tenerlo, para eso tenemos mascotas, para eso existen los animales domésticos, para eso existe. Si quiero tener algo con animales salvajes, bueno, cómpreme un pedacito de una tierra y hago algo nativo y los tengo todos ahí para verlos, para mostrarlos y para recuperarlos, pero no para o sea, tiene que cambiar ese chip de querer cazar para tener para mostrar. O sea, estamos en otra realidad muy triste, la verdad que tenemos la posibilidad de ir a lugares como por ejemplo las reservas. Acá en la falda del Cerro Pan de Azúcar tenemos la reserva animal, en donde están en condiciones y poder ver los animales libres, ¿no? Favorables, claro, y verlos ahí en lo más parecido a lo que sería su hábitat natural. Exactamente. Se me ocurre preguntarte, Valeria, en cuanto a lo que me decías de todo este tipo de cambios climáticos y de adaptaciones de las distintas especies, ¿cómo lo encaran a nivel profesional
tanto de toda la salud, como vos me decías, porque me imagino que hay que ayornarse y hay que volver a estudiar y a replantearse cosas, como por ejemplo viene un bichito, como le decimos nosotros, de otro lado que nos puede hacer daño, y bueno, los profesionales tienen que estar al tanto y tienen que, me imagino, que buscar las maneras de estar atentos a eso y de saber qué tiene que hacer la población en general para cuidarse, ¿verdad? En realidad te digo que nunca se deja de estudiar, y más a la velocidad que avanza la tecnología y la ciencia, que todos los días tenemos estudios nuevos, por suerte. Tenemos muchísimos profesionales en Uruguay estudiando un montón de enfermedades y un montón de cosas. Lo bueno es estar en contacto con ellos y estar formando parte de esos equipos desde cierto lugar, ¿no? Nosotros, como en mi caso, como veterinarios de campo, ¿verdad?, de los que estamos en la batalla ahí con, digamos, con los animales directamente, tenemos siempre un desafío, porque nos formamos de una forma integral. El veterinario, por lo menos en el plan en el que yo estudié, y muchos colegas también, nos formaron en un plan donde nunca se dejó de lado el medio ambiente, porque siempre los ciclos de los parásitos, los ciclos de los virus, ¿verdad?, todos tienen una parte que está insertada en el medio ambiente. Es muy difícil para un veterinario que te cuenten que tiene un perro si vos no ves cómo vive en su fondo, si vos no podés tener acceso a ver. O sea, es muy limitado, sino el veterinario siempre tiene que ver más allá, porque a veces tiene que ver la materia fecal del perro, tiene que ver el vómito, o sea, tiene que ver qué árbol con qué fruto. O sea, hay un montón de cosas que si no escapan a la clínica. Porque si tenés un perro obstruido con un carozo de durazno, vamos a ver, por ejemplo, pero vos no tenés idea que en el fondo hay un duraznero, ¿sí? Es muy difícil porque que vos sepas que puede ser un carozo de durazno lo que está obstruyendo el intestino. Por decirte un ejemplo. Lo mismo pasa cuando tratás animales grandes. Si vos tenés una enfermedad que haces todo, por ejemplo la garrapata, le pones todo a los animales controlados, vos haces todo, pero tu campo se para de un alambrado con otro, que de repente no hace todo. O de repente tiene reservorios en la vida silvestre. Entonces es imposible que vos entiendas cómo se mueve una enfermedad, cómo se comporta, si no entendés lo que pasa en el mundo natural, que está ahí atrás del alambrado, mirándote en un monte natural. Claro, en ese estudio de campo, como decís. Entonces, entonces van nosotros como profesionales no dejar eso de lado y estar en contacto y querer aprender más. Y bueno, la idea es estar vinculado. En mi caso estoy vinculada al Instituto Pasteur y a la Facultad de Ciencias, donde hay muchísimos biólogos haciendo sus tesis, ¿verdad?, con ciertas enfermedades que, bueno, que de repente necesitan de nosotros, los que estamos en el campo, ¿verdad?, en el trabajo de campo, para poderles aportar información, poderles aportar. Una cosa es estar en la biología molecular, ¿verdad?, donde vos ves todo lo microscópico, pero también tenés que unirlo a lo macroscópico. Entonces todo es como una cadena para que una sola salud realmente cierre su ciclo, ¿verdad? Te cierre la enfermedad desde todas las partes. Entonces es fundamental la unión de las profesiones, ¿no? La unión del veterinario con el médico de humanos, con el biólogo que está en el laboratorio, ¿verdad?, con el patólogo que mira el microscopio la lesión en el órgano. Entonces hay un montón de cosas y creo que los veterinarios tenemos como ese rol en la sociedad, de un poco intentar unir todas las partes cuando nos toca una enfermedad o un problema que nos desafía, ¿no? Porque estamos hablando de que nos aparecen a veces enfermedades, como en el caso de la leishmaniasis, que no existía hace muchísimos años en Uruguay. Entonces, bueno, un montón de cosas que está buenísimo estar siempre alerta, estudiando, aprendiendo todos los días. Nunca se deja de estudiar en las carreras basadas en ciencia, y nos sorprende día a día todos los avances, y es impresionante, por suerte, hacia lo positivo, ¿no? Claro, sí, y lo importante que es, como vos decís, estar en contacto y estar refrescando siempre el conocimiento y el saber, ¿verdad? Y lo importante que es también llevarlo de alguna manera a la población en general.
Claro, intentar poder transmitirlo, claro, y que sea accesible lo que estamos transmitiendo, ¿verdad? Que cualquier persona pueda entender de lo que estamos hablando sin ser demasiado técnicos, o sea, hablar al nivel de personas comunes, porque si yo hablo en términos científicos, tal vez no sea ni atractivo lo que estoy diciendo. Claro. Es muy difícil a veces. Hay que ser también asertivo en la forma en que uno transmite cierta información, para que llegue lo importante, para entre todos cuidarnos, ¿verdad? Y cuidar a nuestros animales. Ahí está, es también un poco el rol de educador, si se quiere, también dentro de cada una de las profesiones que hay. Sí, obviamente. Uno puede saber muchísimo sobre un tema, sobre algo, sobre una ciencia, sobre una disciplina, pero también está el saber transmitirlo, ¿verdad? De una manera que la gente lo entienda y lo pueda usar a su favor, la información, claro, que recibe, ¿no? Exactamente. Bien. Así que esperamos que con esto aportarle a todos los días un granito de arena, todos los viernes en la columna de arena, de aprender juntos y de verdad ir entendiendo algunas cosas que de repente no habíamos escuchado nunca, claro, o que no sabíamos que existía, y bueno, estar un poquito siempre aprendiendo algo nuevo. Bien, a eso iba también. Te quería preguntar, además de este espacio que tenés en el programa de Mario, si lo haces por otros medios, de alguna otra manera, esta difusión. Sí, en realidad lo hago desde mis redes sociales, lo hago en los pacientes o en los lugares que me toca trabajar, y también, escribo sobre temas ambientales algunas columnas para el informativo CAR. La idea es siempre generar un espacio de pensar y de poner estos temas sobre la mesa, que generalmente no tienen tanto marketing como otros, claro, pero son realmente hacia donde tenemos que dirigir nuestro foco, porque tenemos que cumplir metas como planeta, como países que formamos la ONU, un montón de objetivos de desarrollo sostenible, como le dice la palabra. Claro. Hay 17 objetivos que cumplir, que se trazaron metas para el 2030 y para el 2050, donde nosotros somos actores, ¿verdad? Y escuchamos que se junta el G20, el G7, la COP25, escuchamos 1000 nombres del convenio de Estocolmo, la cumbre de París, el acuerdo de París, escuchamos 1000 cosas que hablan por el futuro y por el planeta, y nosotros somos actores de eso. Bien. Y se nos acaba el tiempo, quedan 9 años para el 2030. Y hay que tratar de que no pase desapercibido. Y vamos hacia un cambio climático que ya está teniendo consecuencias, ya hay informes que salieron hace semanas atrás, o sea, ya es una realidad, ya no es lo que va a venir, o sea, hay que actuar ahora. O sea, si nosotros queremos tener una mejor calidad de aire, por ejemplo, o una mejor, una ciudad verde divina para el 2030, si no plantamos los árboles hoy, para el 2030 no van a estar. Claro. Porque van a ser unas ramitas con 3 hojas. Claro. Entonces, es muy difícil, y yo lo entiendo, y a cada uno le cae el chip en su momento, poder pensar en un plan de acá a 20 años. Que lo van a ver en 20 años, no lo vamos a ver nosotros. Que lo va a usufructuar otras generaciones, no nosotros. Que lo va a usufructuar probablemente otro gobierno, diferente a de los que pasen todos estos años. Entonces, proyectar una cosa tan importante es difícil, pero hay que intentar desde cada uno, claro, generar un pequeño cambio, y bueno, ese pequeño cambio y educar al otro. O sea, nosotros tenemos generaciones más pequeñas que nosotros, que están en este momento aprendiendo, que están naciendo en esta etapa. Claro. Y bueno, y va un poco en eso, poder transmitir a otros y poder hacer algo para otros. Claro. Que es lo más difícil, porque el hombre es tan egoísta que siempre hace cosas para uno mismo. Claro, para ser reconocido o para sí mismo. O en este caso, no, o simplemente hace cosas que mejoren como es ahora la vida de hoy, lo rápido, claro, ya. Y en realidad proyectar un pensamiento de algo que tiene que estar listo en 20 años es muy difícil. Claro, yo creo que pasa mucho por la educación, como vos decís, y después lo otro sale solo. Y no tanto, pero los objetivos, claro, un proyecto o un objetivo sin que los objetivos de desarrollo sostenible se plantearon en el 2015 a nivel mundial. Claro. Pasan los años y se reúnen y hablan, y acuerdos y hablan. Y es mucho, pero cuando queremos acordar quedan 9 años. Sí, ya pasaron años y la situación está cada vez peor.
Entonces, ahora se van a reunir en noviembre en Glasgow, y bueno, va a ser la cumbre, y bueno, hay un montón, todo este informe del cambio climático, del tema de la biodiversidad, porque la biodiversidad no solamente la fauna, son también la flora, ¿verdad? Es importante que si seguimos talando todo y plantando un tipo solo de vegetación, tampoco generamos una biodiversidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que detrás de un árbol hay todo un micromundo, ¿tá? Y imagínate detrás de un bosque. Claro. Pero tenemos que ver cómo estamos plantando ese bosque. No es cualquier bosque, no es... Como si desaparece una pequeña especie, sea de animal o de planta. Claro, un pequeño eslabón de esa cadena genera un cambio abrupto. Y bueno, pero hay formas de mejorar. Lo hicieron en muchos lugares. Por ejemplo, yo siempre hablo que es muy esperanzador un cambio en el parque de Yellowstone. Hubo una época que se permitió que se cazaran tantos animales allí, que bueno, había bajado muchísimo la población de alces, ¿verdad? Y de todos los ciervos que había. Entonces, ¿qué pasó? Se decidió y habían lobos, y también se cazaron los lobos y se exterminaron los lobos. Claro. Como se exterminaron los lobos y los rumiantes no tuvieron a su depredador, aumentaron tanto los ciervos, los alces y todo, que se comieron. Lo he leído eso, sí. Se comieron medio parque de Yellowstone. Entonces no crecían nuevos árboles, estaba bajando en los pastizales, o sea, no había quien controlara esa población. Claro. Entonces en el año, no me acuerdo ahora, hace unos años atrás, 8 años más o menos, se hizo una reintroducción de lobos, de unas parejas de lobos. Ahí está. Y se logró a los 8 años, y ahora a los 8 o 10 años se están viendo los resultados, ¿no? Se logró equilibrar tanto el ecosistema que volvió a haber pastizales, volvieron a crecer nuevos árboles, hay ciervos, hay alces y hay lobos. Ahí está, pero ahí la importancia de que lo que se puede destruir a muy corto plazo, después lleva años en recuperarse, ¿no? Y sí. Por eso entonces, bueno, hay muchos ejemplos. Yo creo que es lograr el cambio, ¿verdad? Estamos todos mirando, ¿no? Todo el tema de los combustibles fósiles, del carbono, de ir hacia lo eléctrico, ¿verdad? Hay un montón de tener el oxígeno, el hidrógeno verde, el carbono que ahora se paga, o sea, hay un montón de líneas hasta bioeconómicas, le podemos llamar bioeconómicas, que están apuntando hacia ese cambio. Entonces, si ese cambio en las energías, ¿verdad?, van por un lado, bueno, vienen otras líneas, que es la de biodiversidad por otro, y la del cambio climático, porque está todo hiperconectado. Entonces, bueno, vamos a ver si a partir de lo que nos pasó con esta pandemia, a partir de la salida de esta pandemia, salimos de la pandemia con otra cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué hacen los grandes actores, ¿no? Los grandes los grandes exterminadores, los grandes países que son los que realmente generan el cambio a nivel mundial, ¿no? Como claro. China, que es hoy el principal consumidor de biodiversidad en el planeta, ¿no? Claro. Porque claro, tiene que alimentar a millones de personas. Bien. Bueno, Valeria, ya cerrando la nota, sí, porque yo me tengo que ir también. Manda saludos, Mario, por una muy buena charla y un notón puso él, que me imagino que bueno, un saludo grande para Mario, que se recuperen pronto. Quería preguntarte que le dejes a la gente un teléfono para comunicarse contigo. Bueno, mi celular 099 14 11 11. 099 14 11 11. Y bueno, felicitarte por todo este trabajo que estás haciendo, por toda esta difusión tan importante para todos, ¿no? Yo mismo he aprendido cosas ahora charlando contigo, y la verdad que es muy muy importante, y ojalá más gente se lo tome así, de esa manera. Y estaría bueno, me quedó colgado ahí, pero sería como para otra oportunidad. El tema que nombraste de las redes sociales, con la importancia y la relevancia que tienen hoy las redes sociales, y lo miro más para el lado de los niños, ya que soy docente de primaria, cómo los niños andan por las redes sociales, a veces perdiendo el tiempo, decimos nosotros, o mirando cosas que obviamente... El tema es encontrarle un sentido, ¿no? Cada uno encuentra un sentido cuando es adulto, ¿no? Cuando es niño tiene que saber a qué acceder,
Ahí está. o qué le gusta. Lamentablemente es más atractivo un juego, ¿sí? Es más atractivo otro tipo de... ¿Cómo buscarle? Hay juegos el juego, ¿sabes cómo le buscas? El juego es, si vos sos docente de primaria, el juego es estar en contacto con la naturaleza. Ahí está. No hay nada más lindo que ver un niño que pueda plantar y obtener su alimento. Claro. Que pueda ver a su mascota contenta, libre, sin tener que estar atada a una cadena. Claro. No sé cómo explicarte. Qué más lindo para un niño estar sentado en un patio de una escuela y que esté lleno de árboles la escuela y lleno de pájaros, y ahí aprenda y lo vea el pájaro que se está comiendo el gusanito que está en el árbol, y que vea que todo eso, si yo mato el pájaro o corto el árbol, entonces qué mejor aprendizaje que ser que aprendan que son parte de eso, claro, o sea, que somos parte de eso. Ahí y está. Somos el único ser capaz de cuidar eso, no de destruirlo. Bien, bueno, Valeria, agradecerte de nuevo. Bueno, muy bien. Por este ratito, y bueno, y así que los viernes a estar prendidos a la mañana con esta columna de veterinaria, y será hasta entonces ya con Mario seguramente en el micrófono. Muchas gracias. Obvio que sí, esperemos que se recupere pronto. De mi parte. Dale, chao, un gustazo, que pases bien. Chao, a las órdenes. Chao. Muy bien, amigos, seguimos en la mañana pasada la columna de veterinaria con Valeria, con estos temas tan importantes, da como para quedarse a conversar mucho rato más, hay muchos temas para hablar, pero bueno, se nos acabó el tiempo de la columna. En un ratito vamos a estar con la gente de la comisión del referéndum de la ELUC, conversando con todos nosotros. Vamos a ir ahora a complacer al amigo Enzo, que nos llamaba, dejaba saludos para Mario, pidiéndonos un temita, así que lo escuchamos antes de hacer una breve pausa y seguimos en la mañana por ADEOM. Desarrollo de distancia, me le volqué para la zurda y me la toqué acostar. Mire si será cerquita, que así lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. De un pago muy frío, traía enferma mi guitarra, tal vez extrañaba el nido de cobijitas por ahí, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra, a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara. Qué lindo es volver al faro pa' copiarle las tonadas cuando la lluvia